Vamos entonces ahí a la primera a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 6. Le daré lectura a esos versículos del 7 al 11. Y estaremos con la ayuda de Dios concluyendo el capítulo 6 de Primera a los Corintios. ¿Quieren emparejar la puerta de la entrada, Carla, por favor? Para que no se salga el aire acondicionado. Está muy agradable aquí adentro, ¿verdad? Y bueno, de hecho no está haciendo tanto calor hoy, gracias a Dios. No dejamos de apreciar a todos los que estuvieron participando en la reunión de ayer. Gracias por haber venido y hacer hecho esa tarde una tarde memorable. Vamos a avanzar, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, versículos 7 al 11. Dice así la bendita palabra de Dios. Así que, en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esa letra estuvo bastante severa, ¿no? Desde ahorita, en un punto del mensaje, les vamos a detenernos un poco más, pero ya desde ahorita, ¿cómo les suena estar oyendo que el apóstol Pablo les escribe eso? ¿Se puede imaginar usted al grupo de corintios ahí en la iglesia? Aquel líder que delante de ellos les dijo: a ver, hermanos, pongan atención, déjenme leerles esta carta que nos mandó el apóstol desde Éfeso. Y empieza a leerles y les presenta una lista como esta, después de haber ya mencionado aspectos de una amonestación bastante severa. No fue una carta que podríamos considerar en términos generales bien recibida, ¿no? Definitivamente debieron haber algunos que, Pablito, hombre, otra vez, ahí va. Vamos a leer todos a una voz lo que dice el versículo 7. ¿Ok? Todos a una voz, respetando los signos de puntuación, sobre todo haciendo énfasis en las interrogaciones que aparecen en ese texto. Dice la palabra de Dios así en el versículo 7. Así que, en efecto, es ya un fallo entre ustedes Amén, buen trabajo. Por ahí se me atrasó alguien, pero vamos a tratar de mantener el mismo ritmo y vamos a leerlo otra vez. Dice la palabra de Dios así. Así que en efecto, amén. Es ya un fallo entre ustedes. La Reina Valera menciona, a diferencia de la versión nueva de las Américas, de la Nueva Biblia de las Américas, una falta en vosotros. Es ya un fallo entre ustedes. La Reina Valera lo maneja como una falta en vosotros. Fallar etimológicamente viene del latín falla,
falta o defecto, que tiene una estrecha relación con la palabra falax, que quiere decir mentiroso. Si consideramos el otro sentido de la palabra, estaremos refiriendo a una sentencia, un fallo. El juez falló, una sentencia, como esa que el juez emite, para declarar con este fallo su veredicto. Así pues, habremos de considerar que lo que escribe Pablo y lo que hoy estamos abordando de ninguna manera va a sonar alentador. Lo digo porque, contrario a lo que muchas denominaciones promueven desde su púlpito, es la motivación, es el ánimo dominical. Y no, aún contra lo que yo quisiera predicar, y si hemos de ser fieles, vamos a ser confrontados otra vez con algo que no deja de ser impactante. Pablo le está diciendo a los corintios, fallaron. Esto que están haciendo es otro de sus fallos, pues. Fallaron. Muchas son las veces que ustedes y el que habla le fallamos a Dios. Y tratando de encontrar alguna historia paralela en la cual apoyarme, el Señor trajo a mi memoria aquel cuadro en el cual el mismo maestro, elocuente y contundentemente, con una mirada, le comunicó a Pedro que le había fallado. Allá en Lucas 22:61 leemos, el Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor de cómo le había dicho, antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y evidentemente la palabra de Dios en los versículos previos confronta a Pedro con esa autosuficiencia que muchas de las veces nosotros tenemos. No, yo no lo voy a fallar a Dios, cuidado conmigo. Yo soy espiritual, yo temo a Dios, yo sé lo que estoy haciendo, yo veo que eso está mal, yo nunca voy a hacer algo como eso. Así estaba Pedro. Y el maestro ve esa autosuficiencia que muchas de las veces usted y el que habla tenemos. Y dice, cielos, qué débil es mi siervo. Hemos convivido 3 años, nos hemos acostado prácticamente juntos, a lo mejor ahí en el mismo lugar, nos hemos despertado juntos, hemos caminado, hemos predicado, hemos andado aquí, hemos andado allá por 3 años y no he aprendido el precepto de humildad, el precepto de mansedumbre. Aquí está haciendo alarde de que él va a ser inclusive capaz de ir hasta la muerte con tal de que nada malo me acontezca. Y evidentemente el maestro le dice, Pedro, mira, Satanás me pidió para zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y Pedro, en lugar de escuchar, todavía se enaltece más. Al grado que el maestro tiene que decirle, mira, tan sencillo como lo siguiente, mira, antes de que el gallo cante, date cuenta, tú me vas a negar 3 veces. Qué sentencia, ¿no? Pero Pedro lo creyó. No. No, Señor, ¿cómo te voy a llegar a fallar? Te fallarán otros. Te fallará fulano, te fallará perengano. Te vas a dar cuenta tú. Pero yo, el maestro lo deja. Todavía se envalentona cuando llega aquella guardia a rezar a Jesús y queriéndole cortar la cabeza a uno de los guardias, le hierra, decimos, ¿verdad? Falló y nomás le alcanza a cortar la oreja. Lo reprende el maestro, recoge la oreja, se la pega y aquel sana. A partir de ahí,
aquellos que le acompañaban se dispersan y la escena bíblica vuelve a aparecer donde ya está el maestro arrestado. Y se da esa sesión de sucesos en donde Pedro es confrontado y dice, no, yo no lo conozco. Hey, se me hace que tú andabas con él, porque mira, hasta hablas con ese acento de acapulqueño, así de costeño, ¿no? De los de allá de Galilea, ¿verdad? No, ¿qué te pasa? Para nada. Y todavía aparece una sirvienta. Dice, sí, yo a este lo vi que andaba con él. El maestro está arrestado. Y justo cuando dice por tercera vez que no lo conoce, lo niega. En ese momento el gallo canta. Debe haber estado a distancia por la configuración de los patios de aquella casa donde se llevó a cabo ese juicio injusto. Debe haber estado a una distancia de unos 12, 14 metros máximo de donde tenían ya amarrado al maestro. Oye que el gallo canta, voltea y se encuentra con la mirada del maestro. Cuando el gallo cantó, no fue Pedro buscando al maestro, fue el maestro buscando a Pedro. Porque dice, el Señor se volvió. Es Dios el que está ahí. Y sabe perfectamente la presión que está recibiendo Pedro cuando lo están cuestionando. Así que la alerta de que el gallo cante es para el maestro el indicativo de que ya, el que le iba a negar ya le negó. Y entonces voltea, lo busca y lo encuentra. Y esas miradas se cruzan. ¿Se puede usted imaginar esa mirada del maestro? Estaban a distancia, el maestro no le dijo ni media palabra. No fue una expresión oral la que tuvo que soportar Pedro, fue la pura mirada. Y usted sabe el poder de una mirada, ¿no? Todavía los que estamos de nuestra edad allá, que crecimos en los 60s o tempranos 70s, nos acordamos de esa mirada que nos echaba papá o mamá, ¿verdad? Nomás echaba la mirada y ya sentía uno fuego por allá. Y empezaba a caminar más derechito. Con la pura mirada. Gerardo, nomás la pura mirada. Sin duda debe ser una mirada de amor, debe haber sido una mirada de amor. No fue una mirada de te dije, no fue de reproche, sí fue de severidad. Cuando te lo dije, te lo estaba diciendo el autor del universo, el creador y sustentador de todas las cosas, es el que te estaba hablando y tú me subestimaste. Así es que debe haber habido severidad, pero debe haber habido amor, compasión, diciendo, te acabas de dar cuenta de que eres más débil de lo que pensabas que eras. La mirada del maestro se encontró con la de Pedro. Y yo estoy seguro que Pedro debió haber sentido una descarga eléctrica sobre toda su espalda. ¿Por qué dice eso, hermano? Bueno, porque si sigue leyendo, el versículo 62 nos habla del efecto. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Le fallé a mi maestro.
Por eso es difícil asimilar cómo habemos quienes, como hijos de Dios, le fallamos a Dios y nada más encogemos los hombros y decimos, pues la gracia de Dios es la que me va a sacar adelante, de una manera tan insensible. Tal vez esta tarde sea necesario que algunos de aquí salgamos para llorar amargamente por fallarle al Maestro como le fallamos. Que no se haga un hábito fallarle al Señor y pues Dios sabe. Eso ofende a Dios. Mejor no diga nada. Si va a decir Dios sabe, mejor no diga nada. Pablo salió fuera a llorar amargamente. La tradición dice precisamente que en los mejillas del apóstol Pedro llegaron a hacerse surcos. El efecto de la lágrima sobre sus mejillas. ¿A poco por aquel llantito, por aquellas lagrimillas que derramó esa mañana? No, de acuerdo a lo que Pedro vivió, cronológicamente hablando, fueron aproximadamente cerca de 11,000 días más. 11,000 días. Y cada uno de esos días tenían una madrugada. Y cada una de esas madrugadas tenían a un gallo que cantaba. ¿De qué cree usted que se acordaba Pedro cada vez que oía que cantaba un gallo? Equivalente al aguijón en la carne de Pablo, ¿no? Puede haber tenido un día de victoria evangelística en aquella oportunidad en la que predicó y 3,000 fueron salvos, instrumento del Espíritu Santo, citando a Oseas, citando a Isaías, citando pasajes completos de los profetas, y ve cómo el Espíritu Santo desciende, 3,000 son salvos. Una vida de victoria, pero en unas cuantas horas va a amanecer y va a volver a cantar el gallo y va a volverlo a oír. Y van a volver a salir lágrimas. Gracias por esta victoria, Señor, pero yo te fallé un día. El voluntarioso, arrojado, egocéntrico y autosuficiente apóstol Pedro falló. Y falló de manera flagrante y deplorable. Y tengo que decirlo, Pedro fue muy débil en muchos aspectos, pero le puedo asegurar que fue mucho más fuerte que la mayoría de nosotros aquí, si no es que de todos. Y si él falló, no haremos bien en considerar que nosotros no vamos a fallarle. No haremos bien. Ya dijimos que esa mirada debió haber sido una mirada que encuentra a Pedro y sin emitir palabra le dice, fallaste, Pedro. Es el mismo sentido que Pablo imprime en lo que escribió a los hermanos en Corinto. ¿En qué falló Pedro? En negar al Maestro. ¿Negar? Sí, al negar llegó a renegar de su identidad, de sus convicciones, de su testimonio y de su ministerio. ¿En qué fallaron los corintios? Entre otras muchas fallas, tolerar la inmoralidad, ser permisivos en su relación con los de alrededor, aunque los de su alrededor no temieran a Dios. Y según lo predicado desde los versículos previos, ahora Pablo cita que se están llevando a cabo litigios entre hermanos. Después de enterarse de eso, les dice, ¿sabe qué? Corintios fallaron. Aquí ya hay un fallo entre ustedes. Un fallo entre ustedes, y es el título del mensaje de esta tarde. Y vamos a avanzar, pero vamos a pedirle a Dios que sea el que nos dirija durante el mensaje. Padre nuestro, queremos hacer bien, Señor. Empezar reconociendo que te hemos fallado. Y tal vez habrá alguno aquí que diga, pero yo ¿por qué? Si yo nunca he llevado a ningún hermano a juicio, ni lo he demandado, ni ¿por qué me están enjarentando que he fallado? Porque si no hemos fallado en eso, hemos fallado en muchas otras cosas.
Por eso queremos encomendar nuestra atención a ti y nuestro intelecto, nuestro pensamiento, nuestra capacidad de recibir lo que tu mensaje va a presentarnos para responderte como conviene. Y así, Señor, poder encontrar que fallarte es fácil cuando lo hacemos en nuestra autosuficiencia y en nuestras fuerzas. Y que la única oportunidad que tenemos de librarnos de esa falla es precisamente encomendándonos a ti. Que lo que vamos a aprender ahora respecto de aquello en lo que los corintios fallaron se convierte en una valiosa y eterna instrucción espiritual para que no seamos hallados como entre los que te fallan, y que en todo tú recibas la honra y la gloria. Que tu palabra pues sea predicada con el poder de lo alto, a pesar de mis límites y a pesar de la posible distracción que pueda haber en este lugar, en esta tarde. Te lo ruego en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Creo que ya con la introducción nos podemos ir a casa, ¿no? ¿Es ya fallo entre ustedes? Es ya un fallo. Faltó la palabra un después de ya, Carla, gracias. Ya nos vamos a la casa, ¿no? Yo ya me drené. Y tiene usted que saber que yo le pido a Dios, Señor, no me dejes llorar en frente de los hermanos. Ya sé que les choca. Bueno, me choca a mí, yo creo que también les choca a ustedes. Pero gracias por su paciencia, ¿ok? Dios me llevó a tratar de encontrar un encuadre que nos ayude a asimilar de esto de una manera más bíblica. Así es que acompáñame a visitar un pasaje escrito por el mismo Pablo a la misma iglesia de Corinto, del que vamos a aprender algunos principios bíblicos, que por ser bíblicos pues son principios absolutos, y por ser absolutos son eternos, y si son eternos son universales y son de alto valor divino. Dado todo lo anterior, la verdadera hijo o hija de Dios es llamado a conocer, a seguir, a aplicar y obedecer durante el tiempo de su experiencia de vida terrenal en estas dimensiones. ¿Cuánto hace que usted fue salvo? ¿Cuánto es que usted vino al conocimiento de Dios? Pues desde entonces hasta que Dios nos lleve de estas dimensiones son principios que podríamos decir son el A, E, I, O, U de la vida en Cristo. No los aprendemos, entonces damos un poquito de tumbos en nuestro caminar en la vida cristiana. Tenemos muchas referencias que no son necesariamente bíblicas, serán algunas veces denominacionales y no necesariamente son malas, pero no son 100% bíblicas. Culturales, que tampoco son necesariamente malas, pero sí, al no ser bíblicas, pues no dejan de ser un tanto cuanto faltas de. Así es que asomémonos rápidamente aquí a 2 Corintios. Voy a ir al capítulo 10 y siga con su vista la lectura. Empezaré en el versículo 1. Y vamos a encontrar aquí estos 3 principios que nos van a ayudar a entrar como cuchillo en mantequilla en el tema del mensaje, ¿ok? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10, versículo 1. Yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado para con ustedes cuando estoy ausente. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne,
porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Hasta ahí. 5 versículos de la segunda a los Corintios 10. Vamos a ver aquí el principio de humildad y de osadía. El principio bíblico llama a los creyentes que son verdaderos a conducirse con humildad. Pablo menciona aquí que cuando él está presente, es decir, cuando la proximidad física en la coincidencia de tiempo y espacio es compartida entre hermanos, hay que ser humildes. Hay que ser humildes. Y Pablo, sí, es el gran apóstol Pablo, pero de quien realmente aprendemos esa postura es del Señor Jesucristo. Aprende de mí, que soy, y tenemos que aprender de Él, porque Él es el gran yo soy, el Jehová del Antiguo Testamento, en la persona de Cristo, que dice: aprended de mí que soy. ¿Qué eres, Señor? Manso y humilde. Y luego dice de corazón, es decir, genuinamente, allá en 11:29 de Mateo. Y luego nos da ese pasaje, una promesa de descanso para vuestras almas. Sé manso y humilde y hallarás descanso para vuestra alma. Querrá decir entonces que si no soy manso y humilde, ¿podré hallar descanso para mi alma o podré hallar más angustia para mi alma? Pregunto. Muchas de las angustias, de las ansiedades y de los pánicos lo detona nuestra falta de humildad y nuestra falta de mansedumbre. Entonces tenemos una alma turbada, atribulada, ansiosa, hiperpreocupada, de esos pensadores o pensadoras convulsivas. ¿Y qué va a pasar si esto? Y traemos una maraña de sensaciones adversas. ¿Por qué no volteamos a ver cómo está nuestra humildad y nuestra mansedumbre? Aquí se habla de humildad, pero también se habla de osadía, a la que Pablo se refiere acá. Y es una osadía que habrá de entenderse como el atrevido arrojo que alcanza a tocar los bordes del atrevimiento y la imprudencia. Y es que si es que el respeto va a adelgazarse, que sea entonces cuando desde su ausencia física se está dirigiendo a su prójimo. No hay cercanía. Siendo esto un principio bíblico, consideremos, tiene un fundamento suficientemente poderoso para diluir cualquier postura personal. ¿Cuáles son las posturas personales? Déjeme decirle cómo lucen, ¿ok? Ahí le va la primera etiqueta. Así soy. Así soy. ¿Dónde está la mansedumbre? ¿Dónde está la humildad en esa expresión? Perdóneme, pero yo así soy. Bueno, delante de un principio que tiene tanto peso específico espiritual, usted me dice así soy, yo le voy a tener que decir, pues así eras, si realmente viniste al conocimiento de Dios, porque ahora el Espíritu Santo está transformándote. Otra etiqueta. Fíjese que a mí nunca me ha gustado que etcétera, etcétera, etcétera. Pues te tendré que decir, ahora, eso que nunca te ha gustado, vas a tener que disfrutarlo. Esta otra etiqueta que a mí me la dieron no pocas personas,
y no nada más una vez, 2 o más. A mí nadie me dicta lo que debo o lo que no debo de hacer. Con el fundamento y el respaldo de este principio bíblico, le tendré que decir, pues, nadie le dictaba. Ahora habrá de estar atento para hacer lo que dicta Dios. Y en esas respuestas, resultado de la transformación, la humildad y la mansedumbre serán el resultado inequívoco, directo y consecuente. Principio de humildad y osadía. También aquí aparece el principio de consideración. Consideración es evaluar, reflexionar y tener en cuenta de manera minuciosa las variables y los valores que rodean e infieren en las causas que motivan el proceder de mi prójimo. Acá vemos que los corintios no consideraban a Pablo acertadamente, porque en el versículo 2 al final, según este pasaje, déjeme volvérselo a leer, el versículo 2 de 2 Corintios 10. Este es Pablo escribiendo: ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que no consideran, es decir, no están cumpliendo con el precepto, que nos consideran. Entra ahí una consideración errada, dice, que nos consideran como si anduviésemos según la carne. Nos consideran. Esa consideración que tú estás teniendo no está bien evaluada. Tu reflexión está inconclusa, no estás tomando en cuenta, no lo estás haciendo de manera minuciosa. Hay más variables que no estás incluyendo. Porque mira, dices que andan según la carne. Asumes, Corinto, tu hermano de Corinto, que andamos según la carne. En el versículo 3 Pablo tiene que aclarar: desde esta carne no luchamos según la carne. Y es que ningún recurso carnal podrá diluir lo que Pablo acá menciona. ¿Qué recurso carnal va a poder destruir las fortalezas, las especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios? Ninguno. Al contrario, lo va a fortalecer. Tendrá que echar mano entonces del recurso espiritual, pero aquellos, al no considerar el apostolado y el ministerio en el que está Pablo, asumen que es el hombre. Y ciertamente muchas de las veces, tengo que decirlo para vergüenza mía, que desde el púlpito hay muchos que han causado esa zozobra en la congregación, en la oveja que dice: no, esta persona no está siguiendo los preceptos de Dios. Y si Dios se lo está revelando, es posible que así sea. Y si en algún momento Dios le pone un pensamiento así para con su servidor, tenga la humildad y la mansedumbre a acercarse y decirme: hermano, usted no está siendo un siervo de Dios. Y el Señor se encargará de enderezarme o de enderezarle. Pero el principio de consideración aquí está siendo violentado. No hay una consideración justa. No es lo minucioso y cuidadoso que debiese ser, considerar las variables y los valores que rodean e infieren en las causas que motivan el proceder de mi prójimo. Pablo tiene que decirle a los corintios en esta porción de esta segunda carta: no estamos militando según la carne. Nuestra encomienda es destruir las fortalezas y las especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y Pablo debe tener un buen fundamento.
No puedo decir con seguridad que fuese el que voy a citar, pero si no fue este, es uno que tiene exactamente el mismo sustento. Allá en Job 9:3 encontramos que el antiguo escritor de Job dice, si alguno quisiera discutir con él, en el poco pero probable caso, ¿no? ¿Quién querrá discutir con Dios? Mire, usted puede venir y discutir conmigo y pues vamos a discutir si usted quiere. Pero con Dios, ¿quién va a poder discutir? Si alguno quisiera, por eso aparece ahí esa conjugación, ¿no? de presente subjuntivo. Si alguno quisiera, se parece al pudiera o al hubiera, ¿verdad? No existe, pero si alguno quisiera discutir con él, no podría contestar ni una vez entre 1000, ni una. O sea, el escritor sagrado está diciendo, por default 999 te va a ganar. Y en la que discutas no le vas a poder tampoco. Ni una entre 1000. Versículo 4. Estoy en Job 9, perdón. Sabio de corazón y robusto de fuerzas. Se está refiriendo a Jehová. Job está describiendo. A ver, espérate. ¿Vienes a querer discutir? ¿Quieres discutir con Jehová? No podrías contestar ni una vez entre 1000 que Él te pregunte. Debes saber que Él es sabio de corazón y robusto de fuerzas. Y mira cómo cierra el versículo 4. ¿Quién lo ha desafiado sin sufrir daño? ¿Quién? Esa pregunta desde que se escribió hace más de 4500 años de esto. No ha habido quien la conteste. ¿Quién lo ha desafiado sin sufrir daño? La impresora me jugó una mala jugada, pero gracias a Dios que me acordé. El tercer principio tiene que ver con el de la obediencia. ¿Ok? Porque sigo ahí en 2 Corintios 10. Dice el versículo 5. Espero que la memoria me ayude a registrar lo que no imprimió. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Todo razonamiento en cautiverio a la obediencia. El principio de la obediencia tal vez debería ser el más extenso a considerar, pero estamos solamente acudiendo a este pasaje para apoyarlo, lo que nos va a ayudar a entrar mejor en el mensaje. El principio de la obediencia. Ya vimos el principio de la humildad. Ya vimos el principio de la consideración. Pero el principio de la obediencia es un principio sin el cual la vida cristiana no alcanza a ser cristiana si no se sigue. Será de intentos, pero no será cristiana. Y es importante que lo sepamos. ¿Cómo voy a ser obediente? Bueno, según lo que dice la palabra de Dios aquí. Cautivando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y si mi pensamiento coincide con la obediencia a Cristo, Dios lo liberta. Pero si no, que se quede ahí, cautivo, y que no rija nuestro pensar, nuestro proceder o nuestro hablar. Que no se vuelva lo que controla mis decisiones,
que no se vuelva lo que controla mis aspiraciones. Y entonces estaré siguiendo un principio bíblico que garantiza bienaventuranza. Entendiendo entonces estos principios, podemos ahora sí. Yo soy el que estaba mal, acá está, al reverso de la hoja. Principio de obediencia, definitivamente podrá hacer estos tres. La maestría de quien inspira lo resume así: cautiva todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, habiendo ya abordado estos principios, si esta fuera una clase, le preguntaría: ¿hay alguna memoria, alguna pregunta, queja, sugerencia? Entonces, vamos a ver cómo estos principios nos van a ser instrumentos divinos para que cada uno de los puntos del mensaje, ahora sí nos podamos ir más rapidito. Es ya un fallo entre ustedes. Punto número 1, en el versículo 7 dice la palabra de Dios así. Si usted tiene ahí su Biblia, si no, nada más preste atención. Así que en efecto es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Preferir lo desfavorable es como estamos manejando este primer punto. El torrente de preguntas retóricas no ha cesado, continúa y nada más continúa, aumenta. En el versículo 7 encontramos 2 o más. A manera de propuesta, Pablo escribe: ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, antes de que se vayan a litigar unos contra otros a los tribunales seculares, déjenme preguntarles a manera de propuesta: ¿por qué no? Número 1, mejor sufrir la injusticia. Y número 2, ¿por qué no? Mejor ser defraudados. Vamos a especular un poco acá. Pongamos atención, el escritor le dicta la inspiración. Mejor dicho, al escritor le dicta la inspiración del Espíritu Santo a escribir. Sí, ya sabemos que es pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero luego dice mejor. ¿Mejor? A ver, tú que estás leyendo la carta que nos mandó Pablo, ¿a qué se refiere por qué es mejor? Pues mejor ¿para quién? Preguntarían algunos lectores ahí o algunos receptores de la carta. Imagínese el desconcierto en la cara de aquellos que se habían vuelto arrogantes. ¿Cómo va a ser mejor que yo acepte que me defraude? Si yo le pagué por tantas o cuantas piezas de ganado y lo que vino fue dándome la mitad de puras reses enfermas. ¿Para quién va a ser mejor? Pues para el que me quiere estafar. No, ese hermano se las va a tener que ver conmigo en los tribunales. ¿Mejor? Mejor, ¿qué quiere decir mejor? Es un parámetro de comparación que va en sentido ascendente y que excede una cualidad natural o moral. Es decir, va de regular a bueno, de bueno a superior y de superior a excelente o a inmejorable. Para los corintios, pues eso es paradójico, ¿no? Si entendemos lo que es paradójico, aquello que se opone al sentido común. Así es que entre ellos aquello es paradójico. Pero la pregunta que sigue haciendo Pablo es ¿por qué no? Si dice ¿por qué no mejor sufrir la injusticia y por qué no mejor ser defraudados? Le hace falta discernimiento espiritual al hermano ahí para entender por qué no confiar en los propósitos soberanos de Dios y sufrir pérdidas. Sufrir pérdidas, sean estas de índole material, moral, sentimental o hasta ministerial. Antes que desobedecer y llegar a experimentar sufrimiento espiritual. Está muy extenso el pasaje, no sé si lo vamos a ver. Vamos a ver un versículo cuando menos. Mateo 18. Si quieren ir conmigo, si no, nada más ponga atención.
Leímos congregacionalmente una porción y dice en el versículo 25 de Mateo 18: pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y lo perdonó, y le perdonó la deuda. ¿Se acuerda que lo estábamos leyendo? Vamos a brincar al versículo 35 para abreviar, redimir un poquito el tiempo aquí. Dice la palabra de Dios, porque sabemos qué fue lo que hizo después, ¿verdad? Otro se acercó a pedirle que le perdonara lo que le debía y no quiso. Dice el versículo 35: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón, cada uno a su hermano. Ahí está el principio bíblico. Así es que si queremos traducir por qué no mejor sufrir la injusticia o por qué no mejor ser defraudados, es por qué no mejor confiar en la providencia de Dios. Porque si nos tomamos justicia por nuestra propia mano, entonces la justicia del Padre va a caernos, en lugar de perdonar de corazón cada uno de nosotros a nuestros hermanos. Es ya un fallo entre ustedes. Punto número 2. En el versículo 8 encontramos que cometemos injusticias y fraudes. Y sí, Pablo es preciso al indicar ustedes, es decir, no se incluye él, pues es referencia sólida de ejemplo. En este punto número 2 del bosquejo les propuse la cuarta persona, cometemos, pero no es la persona que usa Pablo. Pablo usa la quinta persona. Veamos cómo abre el versículo 8. Si estamos en 1 Corintios 6, el versículo 8 abre con esta frase: por el contrario, ustedes y el que habla acá procedemos y practicamos procedemos y practicamos lo contrario. Es decir, cometemos el colmo de proceder así con los propios hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque en lugar de dar por hecho que la debilidad de mi hermano que me ofendió por la razón por la cual yo lo estoy demandando, muy probable, si no, bueno, posible sí es, pero muy probablemente es una debilidad en la que a la vuelta de la esquina yo pueda estar fallando de una manera igual o peor. No, yo no. No diga nada. ¿Cómo dice el dicho popular? Cae más pronto un hablador. ¿Qué no le pasó eso a Pedro? Falló. Así es que usted se ha descubierto a sí mismo con posturas como esa. No, hermano, ¿qué le pasa? Pues, de plano. Es más, se me hace que ni a ser hermano. Cuidado. Cuidado. Lo contrario. Lo contrario. De acuerdo a lo que dice Juan 8:5, encontramos aquí un sustento bíblico que tiene un peso específico que merece nuestra atención. Estamos delante de aquella oportunidad en la que algunos arrogantes que respondían a la secta de los fariseos vienen y confrontan al maestro y le traen a una mujer que encontraron en adulterio. Y dice en el versículo 5: y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres.
Tú pues, ¿qué dices? Usted se puede imaginar, porque debemos entender que aquí se dispara un silencio, que si tuviéramos las agujas del reloj, de un reloj actual, conforme está avanzando el silencio, parece que ese tic-tac del segundero se fuera haciendo más sonoro. En medio de todo el tumulto de gente, avientan a la mujer delante del maestro y le dicen, a ver, en la ley Moisés nos ordenó apedrear a este tipo de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? El maestro, poseedor de toda la sabiduría que nos pudiésemos imaginar y más, ¿usted cree que no tenía una respuesta? ¿Cuántas veces es más sabio callar que hablar? El maestro no les responde. Al final del versículo 6 dice que Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Es que se puede imaginar ahí a todos los líderes de los fariseos. A ver tú, ¿qué dices? Aquí está la mujer. ¿Qué dices? Y el maestro va y se inclina y dice que empieza a escribir en la tierra. Y el silencio está pasando. Y sigue pasando. No son pocos los teólogos que especulan que lo que estaba escribiendo en la tierra eran los pecados flagrantes que estaban viviendo aquellos que lo estaban confrontando. Y hay quienes comentan que dicen, el maestro se inclinó cerca de la mujer adúltera, porque en esa mujer es donde estaban puestos los ojos. El Señor se inclina y sabiendo que este era un fornicario, empieza a escribir en la tierra. Fornicación. Sabiendo que este otro era un ladrón. Ladrones. Y el silencio sigue creciendo. Llega el punto en el que aquellos rompen el silencio e insisten, según dice el versículo 7. Y estoy en Juan 8. Pero como insistían en preguntar, yo creo que ese rato que duró escribiendo ahí, el Señor tenía una buena lista, ¿no? Jesús se enderezó y les dijo, volteándolos a ver, yo creo, a los ojos a cada uno, ¿no? Y lo volteó a ver la lista. El que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y usted sabe cuál es el desenlace de esa escena, ¿no? ¿Cuántos lo apedrearon? Se empezaron a retirar. Y la gloriosa gracia de Dios se dirige a la mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? Aquella se debe haber sorprendido. Hasta entonces no creo que había levantado la cabeza. Ya le estaban doliendo las primeras pedradas. Así es que cuando le pregunta al maestro, ¿dónde están los que te acusaban? Debe haber levantado la cabeza y pues ya no están. Se fueron. Bueno, pues yo tampoco te condeno. Levántate, vete y no peques más. Gracia de Dios.
Acá los fariseos entonces eran como los arrogantes corintios, y la postura de Jesús era el modelo al que Pablo quería llevarlos. ¿Cómo vamos entonces a llevar a un hermano ante los tribunales de este mundo? Y debo decir, de este putrefacto mundo. Es ya un fallo entre ustedes, punto número 3, en los versículos 9 y 10, Pablo ya va a entrar a un aspecto que tiene que ver con una doctrina de sólida teología. Porque dice en el versículo 9, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vamos a parar ahí en el versículo 10, 9 y 10. Pablo va a resolver de manera magistral el cabal cumplimiento de su ministerio apostólico delante de los corintios. Quien no es elegido por Dios, no es redimido por Dios, pues Cristo es el que pagó por los pecados. Él redimió al pecador. El que no es elegido por Dios no es redimido por Dios. Y si no es redimido por Dios, no es adoptado en la familia de Dios. No es adoptado, entonces no es salvado por Dios. Y si no es salvado por Dios, no es santificado tampoco. Y por consecuencia no puede decirse que es justificado por Dios. Y acá Pablo dice que los no justificados por Dios los describe desde una condición de injustos. Acá enlista 11 lastimeras condiciones de pecado, cuya definición no solo es acertadamente descriptiva, sino también definitoria. Sin ser exhaustivos, este catálogo de pecados representa los principales tipos de pecado moral que caracterizan a los no salvos, y por no ser salvos son injustos. Inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores. No vamos a perder tiempo describiendo a estos que son, no vamos a invertir tiempo describiendo más a detalle estos 11 pecados que aparecen en el catálogo que Pablo acá presenta. Porque ninguno de estos se podría considerar justificado. Y si no se considera justificado, no es justo. Es injusto. Es injusto. De ellos se dice que no heredarán el reino de Dios, pues es la esfera de salvación donde Dios gobierna como rey sobre todos los que le pertenecemos por la fe. Mientras que los que carecen de esa fe salvífica, acá Pablo los definió como injustos. El ser humano es por antonomasia pecador. Entendamos antonomasia como una manera de ser identificado. Y entre los pecadores se cuentan los justificados. Gloria a Dios, en ese grupo estamos nosotros. Somos pecadores redimidos, pecadores justificados por la fe. Según Romanos 5:1, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que soberanamente nos dio Dios esa fe que recibimos de Él y a través de la cual creímos para justificación, salvación y vida eterna. Ese es el pecador justificado, el pecador injusto, según nos dice ahí el versículo 9. Es aquel que su condición de pecado lo tiene en esa condición de injusticia, de condenación. De él pregunta Pablo en su carta, versículo 9, ¿o no saben que los injustos, al final del versículo 9, no heredarán el reino de Dios? Y en esa lista de injustos, o en esa descripción de los injustos, aparecen estas 11
tendencias pecaminosas. Y uno podría decir, hermano, qué duro es Pablo, qué duro es en esa expresión tan cruda cuando habla de los adúlteros, de los idólatras, de los inmorales, de los afeminados, de los homosexuales. Inclusive, es verdad, estos temas se hablan a veces en la Biblia, y ha llegado a presentarse alguno que dice, hey, espérate, la Biblia no habla nada en contra de los homosexuales o de los afeminados. No hay tal cosa como una condenación. Pues, que no han leído 1 Corintios 6. Hace una descripción muy gráfica y muy directa. ¿Qué quiere decir eso? Que somos homofóbicos, ¿no? Es un pecado de orden que puede ser tan escandaloso como el de un violador o de un ladrón, y en el cual ha encontrado la sociedad de este tiempo pues una manera de hacerse notar y de en un momento dado ganar notoriedad. Y para que me hagan caso, pues yo de repente voy a decir que ahora ya soy bisexual. Y agarro mi red social y me pongo, ¿saben qué? Me acabo de dar cuenta que yo soy bisexual. Se levanta ahí una efervescencia de opiniones, ¿verdad? Y ya tengo la atención que estaba reclamando. Ya no me perdí en el montón. Y veo que eso funciona, y entonces aquel empieza a hacerlo, y así ahí va la mancha. Y muchas de las veces quien declara hacer eso ni siquiera sabe lo que es hacer eso. Pero se está describiendo a los no salvos, a los no justificados. Y Pablo es importante que aclare y diga, ¿saben qué? Estos no van a pasar tiempo con Dios. No, estos no van a pasar su eternidad con Dios. Ellos no heredarán ese círculo, esa esfera de salvación, que es el reino de Dios. ¿Por qué? Por ser injustos. ¿Cuántos de los corintios que probablemente tenían ahí demandado a 2 o 3 están oyendo lo que lee el líder ahí delante de la iglesia y dice, caray? Y miren, no quiero que me pierdan esto. ¿Por qué? Porque es fácil en un momento a decir, bueno, no, espérese, yo no soy de esos. Vamos a ver cómo cierra con el versículo 11. ¿Ok? Ya vimos que no heredarán el reino de Dios. Así es que la razón por la que no lo heredarán es porque no tuvieron la herencia. ¿Cuál? La de la justificación, la de la salvación. Cuando llegamos entonces al punto número 4, según versículo 11, vamos a encontrar la definición completa del mensaje. Es ya un fallo entre ustedes. Ya fallaron, corintios. Dice, fueron lavados, santificados y justificados. Dice el versículo 11, y estos eran algunos de ustedes. Andy, pues. Estos eran algunos de ustedes. ¿Cómo entiende usted esa declaración de Pablo? Acaba de dar una lista de pecados denigrantes y vergonzosos. Y dice que estos son injustos y por injustos no heredarán el reino de Cristo. Y el versículo 11 descubre algunos. Dice, y esto eran algunos de ustedes. ¿Por qué es importante poner atención aquí? Porque esto de que eran algunos de ustedes hace alta la probabilidad de que aún siendo cristianos y siendo justificados estén procediendo como eran de nuevo. A lo mejor tú eras un fornicario. A lo mejor tú eras uno que en la lista eras ladrón o avaro
o borracho o difamador. Me llama mucho la atención que aparece el pecado del difamador aparece en el nivel de los borrachos y de los avaros. Cuando difamador, ¿qué de grave tiene ser un difamador? Y nosotros lo vemos como algo inofensivo, por eso tenemos que tener mucho cuidado con ese pecado. ¿En qué consiste difamar? En hablar, puede ser cierto o no, pero andar haciendo público algo que le quite el buen nombre a alguien. Algunas veces puede ser calumnia, puede ser que no sea calumnia. Es decir, yo puedo estar enterado que este compañero de trabajo está defraudando a la empresa o está robando a la empresa de alguna manera. Y si yo voy a ser ético y responsable con mi empresa, yo voy a ir y voy a hablar con el jefe de este compañero y le voy a reportar a él la anomalía que encontré. Eso no es difamarlo. Pero si yo sé de estos actos deshonestos de este compañero y voy con ese otro compañero y voy con ese otro compañero, ¿es cierto? Sí, es cierto. Está robándole a la empresa. Pero le digo, oye, ¿sabes? ¿Ya supiste lo que anda haciendo fulano? Mira, oh, ¿en serio? Sí, mira, aquí tengo las pruebas. Ah, qué mal. Oye, ¿ya sabes lo que está haciendo? Y estoy difamando. Eso es difamar. Ok. Ahí te va, mira. Déjame decirte lo que hizo el pastor. No le digas a nadie, pero mira, el pastor esto y aquí, allí. Estás difamando. Estás difamándolo. ¿Es cierto? Sí. Pero te corresponde a ti decirlo, ¿no? Mejor ve con el pastor. Ve con el pastor y dile, pastor, tengo esta carga en mi corazón, me enteré que usted esto. Eso no es difamar. Pero si estás hablando del hermano, de la hermana, del compañero, del familiar, del cónyuge, del hijo, de la hija, del papá, de la mamá, estás difamando, estás quitándole el buen nombre que por naturaleza tiene. Bueno, esto no está aquí apuntado, pero ya Dios me hizo decirles, y es que pues ya que, ¿verdad? Pero hace revelación a que sí eran unos de ustedes. Es precisamente a la inobjetable condición de justificados a la que los hermanos en Corinto, como acá en Santí, Pablo refiere que había un fallo entre ustedes, una falta entre vosotros. Es que no es coincidente con la verdad la vida y la forma de vida de un justificado que practica la injusticia. ¿Cómo podríamos encontrar o justificar una coincidencia con la verdad? Para poder decir, tú eres un verdaderamente justificado, salvado, transformado, santificado por Dios con conductas así, o tú no eres realmente un justificado o la Biblia es una mentira. ¿Qué vamos a tener que decir? Pues di lo que quieras, pero yo así soy. Pues entonces, discúlpame, tendré que poner en tela de duda tu verdadera conversión. Si cometemos pecado, habremos de correr al trono de la gracia de Dios para, arrepentidos delante de Dios, confesar pecado, pedir perdón por la ofensa y así, y solo así, volver a ser recipientes de lo que su bendita y eterna revelación nos garantiza, según nos lo enseña 1 de Juan 1:9, su fidelidad y su justicia, dos atributos divinos de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, fidelidad, y justo, justicia. La fidelidad y la justicia de Dios detonan, ¿para qué? Para perdonarnos. Me llena de gozo el plural. Para perdonarnos los pecados y limpiarnos de algunas maldades, de toda maldad. 1 de Juan 1:9.
de toda maldad. Confesar. ¿Qué quiere decir confesar? Decir lo mismo. Es decir, expresarnos de ese pecado como Dios se expresaría de ese pecado. En lugar de decir, Señor, pues te fallé, Señor, pero pues, ¿quién no te falla? Eso no es lo que dice Dios. Es como para caer deshecho por la carga espiritual. No porque me juzgue, Señor, sino porque sé que te ofendí. Y yo sé que tengo perdón en ti, Señor, pero quiero que limpies otra vez mi vida. Y por eso confieso que flagrantemente, Señor, ofendí tu precioso nombre. Así es como lo dice Dios. Entonces entra su fidelidad y su justicia, y todos los pecados cometidos los perdona y los limpia. Gloria a su nombre. Acá entonces en el versículo 11 concluimos, porque dice, y estos eran algunos de ustedes. Algunos, no todos, pero algunos. Aparece ahí, pero, ¿lo ve conmigo? Estamos en el versículo 11. Pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados. El pero, me gusta esta traducción, porque la Reina Valera nada más dice y, pero acá aparece el pero. El pero es un valor intensificador que contrapone, restringe o limita los significados. Este pero acompaña al fueron, pero fueron, un pretérito del verbo ser, lavados, santificados y justificados. Todo cristiano es un antiguo pecador, ¿verdad? ¿Podemos decir amén a eso? Todo cristiano es un antiguo pecador. O sea, todo cristiano es un antiguo pecador que vivía en condenación hasta que tuvo su salvación. Ahora es un pecador todavía, pero ahora ya es redimido. Todo él o la que puede profesar su fe en Cristo ahora, antes fue un injusto o injusta, pecador o pecadora. Y para ellos Pablo les dice, así eran ustedes, pero fueron lavados, santificados y justificados. ¿Cómo podemos entender la bendición que trasciende a estos planos eternos de espiritualidad? Ser lavados. ¿Usted alguna vez ha tenido un trapo sucio en casa? Nomás porque el hermano se dedica a la mecánica, voy a tener que usarlo como ilustración, pero no me lo tome mal, hermano. Yo estoy seguro que más de una vez la hermana ha decidido mejor tirar su ropa que darle una lavadita, ¿no? Porque llegó tan sucia. Y como estaba sucia y no tenía más que esa, pues se la volvió a poner para bajar esa transmisión o para hacer no sé qué otro trabajo. Y pues obviamente, ¿cómo quedó? Más sucia, ¿verdad? Se la quitó y la echó ahí, ni siquiera en la bandeja de la ropa sucia, porque iba a ensuciar a la ropa sucia. ¿Sí o no? Al grado que llega la hermana y la ve y dice, no, esta ya va para la basura. Yo creo que sí ha pasado alguna vez. Nos animamos a preguntarle a la hermana Fabi. ¿Sí ha pasado alguna vez, hermana, que ha tenido que tirar una prenda que ya está tan sucia que no es posible, ya no tiene esperanza, pues? ¿Sí, no? No digo que pase seguido, ¿verdad? Porque el hermano tiene cariño por su ropa de mecánico. Él dice, esta no me la tires.
Este es el overol de la suerte para cuando voy a batallar con una reparación difícil. Pero ese día que aquella prenda, no importa lo sucia que estuviera, fue sometida a un proceso de limpieza, ¿qué mérito tuvo la prenda de ser limpiada? Todo el mérito fue de quien la limpió. Y cuando pensamos eso, la vida nuestra, éramos un trapo de inmundicia listo para el muladar. Y fuimos limpiados. Éramos ya un desperdicio, pero nos limpió. Nos limpió. Y ahora delante de Él estamos limpios. Luego nos santificó. Así como aquella prenda puede haber sido sacada para ser arrojada a la basura y desechada, después de limpiada, nos santificó, nos puso aparte, obra de Dios, en un lugar de honor, las pléyades celestiales con Cristo. Y luego nos justificó, para nunca más estar sucios, nunca más volvernos a ensuciar, porque a fin de cuentas iba a ser la justicia de Dios la que nos proyectaría delante, principalmente del Padre y delante de todos los demás. Así que cuando Pablo les dice, estos eran algunos de ustedes, pero déjenme avisarles, Él los limpió, los santificó y los justificó. Aún así se van a atrever a proceder en contra de un hermano en un tribunal secular. Porque todo esto Él lo hizo. ¿En qué nombre? Dice la parte final del versículo 11, de nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu de nuestro Dios. Yo no me imaginé que este capítulo iba a terminar así. Allá en Juan 3, versículo 3 leemos, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Esa es la obra del Espíritu a la que el apóstol Pablo se está refiriendo, el nuevo nacimiento. Tú ya tienes una identidad espiritual, es lo que le está diciendo al Corinto. ¿Por qué estás queriendo echar mano de los recursos seculares? Pero me robó, pero abusó de mí, pero me defraudó, pero me ofendió, me difamó. Déjaselo a Dios. Es una buena oportunidad para que Dios te muestre su gracia. Y tenemos ejemplo en Cristo. ¿Alguno aquí lo sorprendió a Dios fallando? Con este mensaje tenemos suficiente
verdad espiritual para corregir. Y eso es lo que proponíamos en el editorial del boletín. Si le fallamos, en base a lo que acabamos de oír, tenemos suficiente argumento para corregir, y corregir ya. Venir al conocimiento de Dios y dejar que el Espíritu haga la obra en nosotros. Es a lo que Dios nos está llamando, ya sea para salvación confirmada o para consagración. Y si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien.